¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Este, es un gusto y un agradecimiento que estén aquí con nosotros en este seminario más de legalidad para el consultorio. Bueno, este, esta plática se basa en los lineamientos que tenemos en la Ley General de Salud y en el Reglamento de Servicios de Atención Médica. Pero bueno, antes déjenme, para los que no me conocen, presentarme un poquito. Soy el doctor Francisco Aedo. Este, ya llevamos 20 años enseñando terapias alternativas y bueno, enfrentándonos a temas de legalidad con instituciones como la COFEPRIS, etcétera. Ya hemos vivido varias cosas, aprendido varias cosas, a tal grado que además de medicina, pues nos hemos tenido que poner a estudiar derecho. Este, para aprender no solo a hacer bien las cosas, sino a defendernos a nosotros y a pues, nuestros alumnos, al gremio de la medicina holística, alternativa, complementaria o como le quieran llamar, ¿verdad? Eh, y bueno, pues esto es el resultado de nuestra experiencia. Esta es la primera de varias pláticas que vamos a ir dando de cuestiones de legalidad, tanto un servidor como la licenciada Marta Solís, que conformamos la parte legal del Copalmech. Y bueno, pues aquí ven los logos de la escuela, del Copalmech, de la alianza estratégica que tenemos con el COMUSAP y el CONAMECA, que es el Consejo Nacional de Medicina y Cultura Nahuaca, que recientemente hemos estado desarrollando, que tiene que ver con la cultura ancestral mexicana. Entonces, hemos conformado un grupo de gente con conocimiento de legalidad, precisamente para mejorar la información, ahora sí que la cultura legal de todos los que practicamos estas terapias y para ayudar en caso necesario a aquellos que lo necesiten con algún proceso que tengan en estos momentos, ¿no? Con la autoridad sanitaria. Entonces vamos a empezar. En nuestro país somos una república que tiene un poder ejecutivo, legislativo y un poder judicial. Suena algo ya de secundaria, pero es muy relevante comentar que así como existen ramas del derecho que todos conocen, como el derecho familiar, el derecho penal, etcétera, también existe la rama del derecho administrativo, en donde todos los litigios que tenemos los gobernados con el gobernante, con el ejecutivo, pues se pueden dirimir en tribunales especializados como los tribunales contenciosos administrativos o en el caso de la Federación de Cuestiones Federales, en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa. Entonces, más al ratito voy a hablar de eso y además va a ser un tema interesante de la siguiente plática de la maestra en Derecho Marta Solís sobre las formas de defensa y todo que tenemos ante multas y cuestiones de este tipo. Uh-huh. En algún momento pues, les voy a dar el espacio por si quieren de viva voz hacer preguntas, pero también tienen ahorita aquí el chat por si quieren ir haciendo alguna pregunta de lo que se va hablando. También tenemos 3 niveles de gobierno, ¿verdad? El municipal, el estatal y el federal, y cada uno de ellos tiene sus atribuciones, algunas en tema de salud, algunas en otros temas. No vamos a ver ahorita lo que requiere cada lugar para tener su licencia de mercantil, ¿verdad? De funcionamiento, como temas como el uso de suelo o protección civil. Nos vamos a enfocar sobre todo en el tema federal que tiene que ver con la ley general de salud y en particular para el tema de los consultorios, muy importante es el tema del reglamento
de servicios de atención médica. Otro principio importante de derecho es la jerarquía de la ley. Y esto es muy relevante porque existe una jerarquía de la ley en donde la Constitución, pues es la jerarquía máxima. De ahí vienen las leyes, los reglamentos, las normas, etcétera. Y ninguna de ellas podría contradecir lo que la Constitución dice. Y si llegara a pasar, pues tenemos un juicio especializado en esto, en la defensa de nuestras garantías individuales, de nuestros derechos humanos, a nivel de la Constitución, que se llama el juicio de amparo, ¿verdad? Siempre escuchamos que el amparo, tal delincuente o lo que sea, se amparó, pero no nomás es para eso. El amparo es el juicio que nos va a proteger contra cualquier violación constitucional a la que seamos objeto. Entonces, es importante comentarlo porque a veces hay leyes, reglamentos o normas pues que no van muy de acuerdo a nuestros derechos, a nuestras garantías individuales constitucionales, y es cuando se tiene que realizar un juicio de amparo para defendernos. Entonces vamos a hablar de algunos artículos de la Ley General de Salud. Cuando venga entre paréntesis ley, significa un artículo de la ley. Y vamos a hablar del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica. Entre paréntesis reg, cuando veamos un artículo que diga reg, pues nos vamos a referir a este reglamento. Bueno, empezando, pues tenemos el artículo 38 de la Ley General de Salud, que dice que son servicios de salud privados los que presten personas físicas o morales. Entonces, de ahí de entrada vamos hablando sobre que tanto una persona física con su nombre, como una empresa, una asociación, etcétera, puede registrarse y puede dar servicios de atención médica. ¿Qué es más conveniente? Me preguntan luego mis alumnos. En general digo que es más conveniente ser una persona moral de manera preventiva, y algunas personas morales en particular nos pueden proteger más contra proteger más nuestro patrimonio y eso, contra multas y este tipo de situaciones. Entonces siempre recomiendo que sea una persona moral. Les pido por favor que apaguen sus micrófonos, para que podamos dar la plática y ya posteriormente contestar preguntas. ¿Qué tipos de actividad son servicios de atención médica? Todas aquellas preventivas, las curativas, las de rehabilitación y las paliativas. Y esta me gusta ponerla porque luego tienen duda si cuestiones como el Reiki o como el masaje son servicios de atención médica. Entonces yo les pregunto si el masaje o el Reiki puede entrar en algunas de estas. Puede ser preventiva, puede ser curativa, de rehabilitación o paliativa. Y pues la respuesta es que sí. Entonces prácticamente pues, todo lo que hacemos se puede considerar un servicio de atención médica. También van a ser considerados establecimientos para atención médica aquellos que se dediquen a cuestiones odontológicas, aquellos de salud mental, y también todas las de servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento, gabinetes de rayos X, laboratorios de estudios clínicos, etcétera. Entonces, para los efectos de este reglamento, se entiende por consultorio a todo establecimiento público, social o privado, independiente o ligado a un servicio hospitalario que tenga como fin prestar atención médica a pacientes ambulatorios. Entonces, luego me preguntan algunos alumnos si lo que pueden poner es un consultorio. Pues aquí la misma definición de la ley lo dice, ¿no? Se considera consultorio todo espacio donde se dé un servicio de atención médica. Y ya vimos cuáles son, ¿verdad? Inclusive dice aquí los establecimientos en los que se presten servicios para el control y reducción de peso,
también es un servicio de atención médica. Inclusive hay una norma oficial del tratamiento de los pacientes con obesidad. Vamos a hablar durante la plática también de las normas oficiales básicas que ustedes deben de conocer. Los establecimientos, aún los privados, tenemos obligaciones ante la ley, como dar educación para la salud, prevenir y controlar enfermedades, y eventualmente inclusive hacer notificaciones tanto a la autoridad sanitaria, por ejemplo, en cuestiones epidémicas, o dar notificaciones al Ministerio Público cuando cuando estamos recibiendo algún paciente que pensemos que de alguna manera o estuvo participando en algún acto violento, en algún acto que pueda ser un delito, y que se le tenga que dar aviso al, al Ministerio Público. Bueno, en algunos casos, los servicios de atención médica requieren autorización sanitaria que tendrá carácter de licencia, permiso, registro o tarjetas de control sanitario. Entonces, van a ser otorgadas por la Secretaría o por algunos gobiernos de algunas entidades federativas. Y esto es muy importante porque existen ciertas actividades que hacemos que necesariamente requieren que solicitemos una licencia sanitaria para realizarlas. Tal es el caso, por ejemplo, de la medicina llamada regenerativa, el uso, por ejemplo, de células madre, etcétera, que van a requerir tener licencia sanitaria. De hecho, ya hemos tenido casos de gente que se le ha clausurado o cuestiones de este tipo por no tener su licencia sanitaria en el caso que se requiera. Una Entonces, duda, ¿dónde, ¿quiénes perdón? requieren licencia sanitaria? El artículo 315 de la Ley General de Salud dice que los establecimientos que requieren autorización sanitaria son los dedicados a extracción, análisis, conservación, preparación, suministro de órganos, tejidos y células, los que se dedican a trasplantes, los bancos de órganos, tejidos y células, los bancos de sangre y servicios de transfusión. Todos estos van a requerir licencia sanitaria. Aquí agregué en esta presentación esta diapositiva y es para explicarles un concepto que es la afirmativa ficta, que está en algunos de los trámites que tenemos de cuestión sanitaria, por ejemplo, en algunas licencias como la licencia de medicina regenerativa, la licencia sanitaria, etcétera, que aplica la afirmativa ficta. La afirmativa ficta quiere decir que si tú haces el trámite y no te es contestado en el tiempo que marca la ley, el trámite se considera positivo, es decir, que te dieron positivo el trámite. De todas maneras, es conveniente hacer un procedimiento para dejarlo establecido, un procedimiento legal, pero esto es muy importante porque a veces es muy común que la autoridad sanitaria se tarde en contestarnos y si es un trámite en que aplica la afirmativa ficta, pues se va a considerar que ya te lo dio positivo. Quiero que quede claro que solamente se requiere licencia sanitaria para todos los rubros que vimos anteriormente. Todo el tema de células, trasplantes, manejo de sangre, etcétera. Todo lo demás solamente requiere aviso de funcionamiento. Muy bien, entonces les comentaba yo que el aviso de funcionamiento pues va a requerirse en absolutamente todos los casos que no aplique el artículo 315 de la ley. Entonces, todo lo demás a lo que nos dediquemos solamente requiere aviso de funcionamiento. El aviso de funcionamiento, pues claro, es un formato que está establecido por la autoridad sanitaria, el cual debemos de llenar y
y llevarlo para poderlo entregar en ventanilla, ¿no? Tiene varios rubros, obviamente a lo que te vas a dedicar, tus datos, se le anexan los comprobantes de que uno puede hacer tal o cual terapia, etcétera. Ujú. Entre los datos que va a tener el aviso de funcionamiento es el responsable sanitario. Y para mí este artículo es fundamental, es muy importante que casi siempre les digo a los alumnos, apréndanselo de memoria, porque además rompe con lo que yo llamo mitología, ¿no? Hay mucha mitología en salud sobre quién puede o no puede hacer las cosas. El artículo 18 del Reglamento de Servicio de Atención Médica dice que los establecimientos en los que se presten servicios de atención médica deberán contar con un responsable, mismo que deberá tener título, certificado o diploma que, según sea el caso, haga constar de los conocimientos respectivos en el área de que se trate. Entonces aquí hago mi primera pregunta. ¿En algún lado dice en el artículo que deberá ser solamente médico? Pues no, ¿verdad? Dice que deberá contar con título, certificado o diploma, y que los documentos a que se refiere el párrafo anterior deberán encontrarse registrados por autoridad educativa competente. Esto es fundamental. ¿Quién es autoridad educativa competente? Pues la SEP, ¿verdad? Algunas autónomas, eh, autónomas, y párenle de contar. O sea, siempre les platico, ¿no? Que una vez, eh, ya sé que hay muchas certificaciones que ofrecen en el mercado, ¿no? Certificación en tal cosa, ¿no? De la Federación Internacional Intergaláctica de no sé qué tantas cosas. Y mientras esa certificación pues no esté registrada con autoridad educativa competente, pues no tendrá validez legal de acuerdo a la ley. En este país, yo hice una pregunta una vez por el Instituto de Acceso a la Información, de que qué tipo de certificaciones había en nuestro país, y me contestaron que solo existían dos: aquellas certificaciones hechas por los colegios de profesionistas, por ejemplo, el colegio de abogados o de contadores o los consejos de medicina, etcétera, y las certificaciones a nivel técnico, que eran las certificaciones del conocer. Toda aquella otra certificación, por más bonito que esté el diploma y más internacional e intergaláctico que tengan, pues no va a tener valor mientras no esté registrado por autoridad educativa competente. De hecho, nos hemos encontrado en el camino mucha gente que falsifica documentos, lo cual es un grave delito que tiene varios años de cárcel. Hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Se da mucho a la falsificación, o gente que dice que su documento tiene valor legal ante la COFEPRIS, etcétera, y no es cierto. Uh-huh. Entonces, bueno, este artículo les está hablando de que se deberá tener título, certificado o diploma. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de este artículo de la Ley General de Salud, que es muy importante, es el artículo 79, en donde marca que existen profesionales, pero también técnicos y auxiliares en salud. Uh-huh. Desde luego los profesionales tendrán un título y una cédula, pero los técnicos y auxiliares tendrán diplomas, tendrán certificados del conocer, etcétera. Aquí dice: para el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina, odontología, veterinaria, biología, bacteriología, enfermería, trabajo social, tal, y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales, se requiere los títulos profesionales, certificados de especialización, etcétera. Aquí me detengo porque digo, y sus ramas, y les pregunto a ustedes si aquí viene especificado, por ejemplo, cardiología, o viene especificado cirugía general, o medicina interna, o ginecología. No, ¿verdad?
porque dice actividades en el campo de la medicina y sus ramas. El derecho mexicano es un derecho positivo, es un derecho a la letra, es decir, tal cual dice la letra de la ley. Aquí dice sus ramas, porque no va a contemplar todo el listado de ramas que hay. Por eso siempre se me ha hecho bien interesante cuando aparecen algunos personajes del gremio diciendo, es que la medicina alternativa no está regulada, no tiene un marco legal. Ah, carajo, entonces, ¿este artículo qué es? ¿Verdad? Claro que tiene un marco legal, porque no tiene que estar especificado en el artículo que la acupuntura es una rama de la medicina, que la quiropraxia es una rama de la medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Y si no, entonces, ¿por qué la OMS diría en muchísimos de sus documentos todas las terapias alternativas que hay? Y así hay muchos documentos a nivel internacional que perfectamente pueden decir que son ramas de la medicina, ¿verdad? Al igual que aquí no viene la palabra ginecología o la palabra medicina interna, pues tampoco viene la palabra acupuntura, ni la palabra ozonoterapia, etcétera. El segundo párrafo dice que para el ejercicio de las actividades técnicas y auxiliares en el campo de la atención médica, medicina, odontología, veterinaria, y sus ramas, se requiere que los diplomas hayan sido legalmente expedidos y registrados por autoridad educativa competente. O sea, no es más que este tema, pues se repite en el artículo 18 del reglamento, nada más que emana de este artículo 79 de la Ley General de Salud. Espero con esto haber explicado parte de la mitología que hay en la medicina, ¿verdad? Inclusive a veces hasta en el funcionario de ventanilla, ¿no? O hasta a veces más arriba, que no ha tenido tiempo de revisar su ley y darse cuenta lo que dice. El artículo 78 de la ley dice que el ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares, estará sujeto a la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional. ¿Cuál es el artículo 5º constitucional? El derecho al trabajo. Y es una ley que especifica cuáles profesiones requieren cédula profesional para poder trabajar. O sea, cuáles de los que son profesionistas requieren tener cédula profesional. ¿Cuáles se les ocurren a ustedes? Pues médico, obviamente, enfermera, pero en otros ramos, ¿cuál necesitarían ustedes que tuviera título y cédula? ¿Ah? Pues, ¿no se les antoja un arquitecto? Sí, claro que también la psicología, Margarita. El arquitecto, ¿no se les antojaría que el ingeniero civil, el abogado o el contador pueden ser más peligrosos a veces que el médico, ¿no? Entonces, todos estos, ahí viene en esa ley reglamentaria qué profesiones, para decir que uno es profesionista en eso, requiere a fuerza tener título y también cédula profesional. Si lo quieren revisar en algún momento. El responsable sanitario pues tiene varias responsabilidades, como su nombre le dice, ¿verdad? Y una va a ser que, pues, que se lleven a cabo las cosas con el cumplimiento de la ley, de todo lo que estamos revisando el día de hoy. Vigilar las medidas de seguridad de higiene, la protección de la salud del personal, ¿verdad? Que el personal también tenga los documentos necesarios para poder ejercer la actividad que está desempeñando. Atender las notificaciones al Ministerio Público, las notificaciones a la autoridad sanitaria, etcétera. El responsable, y aquí entramos ya en algunos aspectos que vamos a ir diciendo durante la plática y que quiero que apunten, por favor, porque son los que en la experiencia les van a solicitar si es que algún día son visitados por la autoridad sanitaria para revisarles su consultorio. De entrada, el responsable deberá de tener un rótulo donde está el nombre del establecimiento, el nombre del responsable, el horario
en que se presta servicios, el horario en que está el responsable sanitario en el domicilio, básicamente. Todo el personal del establecimiento deberá que atienda directamente a los pacientes, pues deberá de cumplir con lo mismo que ya hablamos, ¿verdad? Deberá estar autorizado por autoridad educativa competente en la rama del conocimiento que se trate, ya sea a nivel profesional, a nivel técnico o a nivel auxiliar. Ostentando títulos, certificados o diplomas. Ajá. Se debe tener un archivo de todo el personal que labora en el consultorio, en la clínica. Y el personal deberá de tener un gafete de identificación con el nombre del establecimiento, su nombre, fotografía, puesto que desempeña, y aquí lo que dice, ¿no? Horario en el que asiste, etcétera. Y muy importante, se sancionará conforme a la legislación aplicable todo aquel persona que se haga llamar o anunciar añadiendo a su nombre propio la palabra doctor, médico, cirujano, y no tenga con qué sustentarlo, ¿verdad? Recuerdo un amigo que tuve que pues, era muy bueno en lo que hacía, había estudiado medicina, nada más que en el servicio social tuvo una problemática y se salió, y pues no tenía título y cédula profesional, y se ostentaba como médico, y pues en realidad, bajo la ley, bajo el conocimiento, inclusive bajo la moral, porque era muy humano, era médico, pero bajo la ley, mientras no tuviera su título y su cédula profesional, pues no lo era. Entonces, si se hace llamar médico cirujano, doctor, etcétera, y no lo es, pues va a ser objeto de sanciones tanto administrativas como penales, porque también en el Código Penal está el delito de usurpación de profesión, que tiene ciertos números de años de cárcel, etcétera. Entonces, aquí siempre le digo a mis alumnos que se debe ser congruente en muchos aspectos, se debe ser congruente en lo que uno es. Si uno es terapeuta, si uno es técnico, si uno es profesional en algún área de salud, pues uno es profesional, y así, ¿verdad? Y se debe ser congruente porque si uno es técnico, terapeuta en alguna rama, pues se debe de hacer exactamente lo que aprendió a hacer en esa rama, y cuando lo que sabe limita el tratamiento de la persona o debe de buscarse una interconsulta, etcétera, pues debe de hacerlo, es lo correcto. De hecho, a cualquier nivel digamos, de grado de estudios, especialidad, subespecialidad, maestría, doctorado, lo que ustedes quieran, se pide interconsulta muchas veces porque necesitamos que otro profesional nos ayude a trabajar ciertos aspectos del paciente con el que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, todo trabajo es digno, todo conocimiento es digno, y es importante ser congruente en este aspecto. Bueno. Quienes ejerzan cualquier actividad profesional, técnica o auxiliar, deberá poner a la vista al público un anuncio que indique la institución, o sea, básicamente tu diploma, ¿no? Tu certificado, tu título o lo que sea necesario, debe ponerse en la pared a la vista al público. Ese es otro de los que deben de apuntar en su lista que les estoy pidiendo, porque se los van a pedir. Ok. Bueno, estas son algunas obligaciones del responsable sanitario, de que siempre esté a disposición de los familiares la información del paciente. Acuérdense que el expediente clínico es un documento legal y es importante realizarlo. De hecho, y de una vez aprovechando, podemos hablar de las 3 normas oficiales básicas que deben de tener para el consultorio, que deben de estudiar y que deben de manejar
para cualquier servicio de atención médica, para cualquier consultorio, y son la norma oficial del expediente clínico, la norma oficial de la atención de los pacientes ambulatorios y la norma oficial de manejo de residuos peligrosos biológicos infectocontagiosos, ¿sí? Son 3 normas oficiales que yo considero básicas del consultorio. La primera, pues nos habla de cómo debe ser llenado un expediente clínico. La segunda habla de toda la infraestructura y todo lo que se debe tener en un consultorio. Y la tercera habla del manejo de los residuos, por ejemplo, de los contenedores rojos, de las bolsas rojas, de la necesidad de que tengamos el contrato con una compañía que se dedique al manejo de este tipo de residuos. Y ahí dice en la norma, por ejemplo, que esté certificada por la Semarnat, por ejemplo. Ajá. En algunos casos municipales, he visto que el propio municipio atiende tanto la basura normal como la basura infectocontagiosa. Ajá. ¿Existe alguna consideración específica para el ejercicio de la homeopatía? No. Existe la consideración que les acabo de decir. Primero, la homeopatía solamente requiere aviso de funcionamiento. Y segundo, pues requiere tener un documento expedido por autoridad educativa competente, tal cual lo vimos en la ley. Los formatos del establecimiento, bueno, el primero, y ahí va un punto más de la lista que estamos construyendo. Tienen que tener una hoja clínica, ¿verdad? De atención, lo que le llamamos sábana de atención, que es una hoja en donde van a ir apuntando todos los pacientes que van llegando durante el día al consultorio. Datos como el nombre, como la fecha, como el padecimiento, si es que ya se conoce, quién lo atendió, el sexo, cosas de este estilo, le llamamos sábana de atención, hoja clínica, en donde la recepcionista o en la recepción se tendrá que ir registrando cada paciente que se atiende. También un formato básico a nivel del consultorio, pues en el caso de los que pueden dar recetas médicas, como el médico, como el odontólogo, como el veterinario, como la enfermera, tendrán que tener su recetario médico en donde tenga que tener los datos claves del recetario, como el nombre, ¿verdad? La cédula profesional, la institución en que estudió. Ajá. También está el expediente clínico como tal, que es otro de los grandes formatos que tiene que estar ahí. No solamente el expediente, sino las hojas de evolución. Y aquí dice pues todos los requisitos que tendrán estos formatos del establecimiento. Bueno, aquí me aparece la diapositiva de las normas oficiales. Ya ahorita les platiqué de las 3 normas oficiales básicas que tienen que tener en el consultorio, pero bueno, hay muchas otras normas. Por ejemplo, en el caso de la acupuntura, existe la norma para la regulación de los servicios, de la práctica de la acupuntura, y para mí siempre es un ejemplo de a nivel aula, ¿verdad? Es un ejemplo en donde la primera norma que salió al respecto, sí se puede contar con expediente electrónico, pero te recomendaría que lo tuvieras también impreso, aunque ahí le des seguimiento al paciente, tuvieras una versión impresa, para también firmarla, porque tiene que estar firmado por quien realizó el expediente clínico. Bueno, me regreso al tema de la norma. Este es un buen ejemplo de una norma que salió bastante imperfecta al principio, y era lo que les decía de la jerarquía de la ley. Ahora ya después de tantos años, porque yo estuve en esa época de estudiante de la especialidad de acupuntura ahí en el Politécnico y era un grupo ahí de maestros que propusieron esta norma, y la primera norma del 98 pues salió bastante imperfecta porque resultaba que solamente los médicos y con especialidad en acupuntura podían ejercer la acupuntura.
Imagínense ustedes, yo fui la cédula profesional número 23 y no estamos hablando estoy hablando ya del 2000, entonces quiere decir que, pues imagínense, todos los pacientes que se requerían acupuntura se iban a tratar por aproximadamente 15 personas. Pues era algo absurdo, ¿no? Y a todas luces violatorio de la Constitución. Pero pues nadie impugnó esa norma. Después vinieron algunas quejas y todo de todo el grupo de terapeutas, de técnicos. Se hizo una nueva norma en el 2012 y actualmente existe la norma del 2018 en donde ya se contemplan a los técnicos, los licenciados en acupuntura, los médicos que estudian algún diplomado en acupuntura y los especialistas en acupuntura. Un poquito más apegado a la normatividad que ya existe, de la cual ya hemos hablado, ¿no? Cuando una norma oficial sale, nosotros tenemos derecho durante los primeros 30 días hábiles de su publicación en el diario oficial de impugnarla, de hacer un juicio de amparo diciendo que es inconstitucional si así lo consideramos. No solamente una norma oficial, cualquier ley que se publique también, es importante que lo sepan. Otro tema interesante, importante, yo sé que muchos de nosotros en nuestro establecimiento, además de dar servicio de atención médica, vendemos producto, ¿no? Pues resulta que no es lo mismo y no podemos tener en el mismo establecimiento, en el mismo lugar, el servicio de atención médica y la venta de producto. Si ustedes piensan en algunas farmacias, tienen por un lado la puerta que da a la farmacia y por otro lado la puerta que da a la atención médica, ¿verdad? La atención sanitaria. Entonces, y el área de venta de productos, pues tendrá toda otra normatividad, porque eso ya va a variar de acuerdo al producto. Existe un área de la Ley General de Salud de Productos, existen reglamentos, el reglamento de insumos sanitarios, etcétera, y del tipo de establecimientos que existen. Con todo gusto, posteriormente vamos a organizar otro seminario específico de productos para aquellos que les interese. Pero, según la ley, no se puede en el mismo lugar vender producto y dar servicio de atención médica. Ok. Bueno. Bueno, el usuario tendrá varios derechos y aquí me llama la atención siempre para comentar que podrá hacer una queja ante la autoridad sanitaria si considera que algo está mal en el consultorio, etcétera. Y aquí les hago una pregunta por si quieren contestar en el chat. ¿De dónde creen que vienen principalmente las denuncias que hacen que la autoridad sanitaria, la COFEPRIS, llegue a su consultorio? Dice aquí, dice Marco, de un paciente mal atendido. Ojalá fuera así, Mario. Pero ¿qué crees? La mayoría de las veces, pues es la competencia, ¿verdad? Que no le gusta que te esté yendo muy bien o algo así, te mandan a la COFEPRIS, ¿verdad? O o a lo mejor el área que tienen ahí para revisar publicidad y todo eso, que también van haciendo que vayan revisando algunos consultorios, etcétera. Pero es muy común y a mí me ha pasado porque inclusive en alguna ocasión supe quién lo hizo y pues prácticamente era la competencia la que hizo una queja para que me cayeran, ¿no? Con el objetivo pues de disminuirme o de afectarme, ¿no? Pero como siempre he dicho, son malas estrategias, ¿verdad? Porque lo que no te mata, te fortalece, ¿verdad? Bueno, eh, perdón, déjenme. Las áreas del consultorio. En la norma oficial del consultorio viene que el consultorio de valoración
tiene hasta medidas específicas. Les recomiendo que chequen la norma oficial de la atención de pacientes ambulatorios, porque viene inclusive el plano arquitectónico de cómo debe ser un consultorio de odontología, de medicina general, que sería el que aplicaría todo casi, de un laboratorio, de un gabinete de rayos X. Ajá. Y habla cómo debe tener un área destinada para la entrevista, para el interrogatorio, y un área destinada para la exploración física. Además de que, bueno, debe de haber una sala de espera y algunas otras cosas que viene ahí. Además viene un listado enorme de muebles que debe de haber, ¿verdad? La mesa de exploración, dice ahí con pierneras. Y entonces, a mí me pasó una vez que me revisaron y que dijeron, oye, es que su mesa de exploración no tiene pierneras. Y le dije, pues es que yo no hago ginecología, ¿no? Pues no importa, la norma oficial dice que debe tener pierneras y usted no las tiene. Así luego es el criterio de la gente que te visita, ¿no? Debe tener lavabo, debe tener mesa de mayo y algunas cosas que vienen ahí en la norma. Y también viene un cuadro sobre medicamentos básicos que se deben de tener, que por lógica son los que se deben de usar en un momento dado por una urgencia, porque que el paciente tenga elevada el azúcar o la presión arterial o una cuestión alérgica, etcétera, ¿no? Ahí viene el cuadrito en la norma oficial de la atención de pacientes ambulatorios. El equipo también, ahí viene especificado que tienes que tener tu baumanómetro, tu estetoscopio, algunas cosas, inclusive un pinar, ¿verdad? Igual, aunque no veas embarazadas y escuches bebés, pues tienes que tener ahí tu pinar, etcétera. Ahí está en la norma oficial, ¿no? Mientras no exista una norma o mientras no se amplíe esa norma para aspectos ya muy específicos como consultorios de algunas terapias alternativas, etcétera, pues no nos queda otra más que tomar la sección de medicina general, ¿verdad? Para cumplir con la ley con respecto a nuestra infraestructura del consultorio. Las recetas médicas ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo soy terapeuta y no tengo, o soy psicólogo, o soy nutriólogo y no tengo recetario porque no voy a recetar fármacos psicotrópicos ni antibióticos, etcétera? Pues yo siempre les digo que tengan su blog de recomendaciones, ¿verdad? Ese es su blog de recomendaciones, igual con sus datos y todo, muy bonito. Si quieren en colores pastel, ¿verdad? Etcétera, para que puedan poner sus recomendaciones, ¿no? Acuérdense que lo que no está limitado, el medicamento que no está limitado a receta médica es de libre venta. Entonces, si me preguntan ustedes, oigan, doctor, un remedio herbolario, ¿se requiere receta? Pues no. ¿Un medicamento homeopático se requiere receta? Pues no. Ajá. Lo único que requiere receta son los antibióticos, los psicotrópicos, ¿verdad? Ok. No me digas, Sergio Adolfo Pérez, mucho gusto, ¿cómo estás? Ahí si mal me equivoco, mi compañero ahí en la médico militar, ¿verdad? Ajá, muy bien. Ahí después te escribimos. Corneta de órdenes, buenísimo. El checo. Órale, pues, bueno, vamos a seguirle. La vigilancia sanitaria, entonces ya estamos entrando aquí. Antes de entrar a vigilancia, les voy a terminar de dar el listado. Les voy a dar el listado de cuestiones que deben de tener, además de las que ya les dije. Tienen que tener, y apúntenle por favor, tienen que tener un certificado de fumigación
Y la compañía que les haya fumigado tiene que estar autorizada, certificada por la COFEPRIS hoy en día, ¿no? No todas lo están, entonces siempre verifiquen que quien les vaya a fumigar ahí el consultorio, esto debe de hacerse anualmente, esté certificado por la COFEPRIS. También deben de tener una bitácora de limpieza, que es otro de los formatos que debe de haber en el consultorio. Y es donde la persona de limpieza va a ir anotando cada vez que realiza la limpieza, sobre todo de las áreas clínicas. Ya vimos que deben de tener su aviso de funcionamiento o su licencia sanitaria en el caso de que se requiera. Deben de tener pues todos los diplomas, títulos, certificados, etcétera, que sustenten la actividad clínica que realizan. La sábana clínica, el expediente debidamente requisitado y firmado. Y toda la parte de infraestructura que les van a revisar, el área de consulta con su área de interrogatorio, con su área de exploración, los muebles que dice la norma oficial de la atención del paciente ambulatorio, el equipo, los medicamentos básicos que deben de tener. Y todo esto y su lavabo, ponen mucho énfasis, es muy importante que adentro del consultorio de valoración tengan un lavabo en el área de exploración física, ¿verdad? Todo esto, bueno, pues podrá ser revisado por la autoridad, la autoridad sanitaria cuando los vaya a ver. Bueno, vigilancia sanitaria. Corresponde a la Secretaría y a los gobiernos de las entidades en el ámbito de sus competencias la vigilancia del cumplimiento de esta normatividad, ¿verdad? Es decir, la autoridad puede ver que tú tengas todo lo que hemos estado hablando el día de hoy. Como a través de visitas de verificación a cargo del personal expresamente autorizado. Para esto, solamente el de área de verificación. Este personal deberá de tener su gafete, deberá de traer una hoja, que es una hoja donde diga claramente que eres objeto de una visita de verificación. Debe estar señalado que es tu domicilio, ¿verdad? El que van a verificar. ¿Y cuál es el alcance de la visita de verificación? Y solamente podrán pegarse al alcance que tenga esa visita de verificación. Nunca te van a decir por qué vienen, si alguien te hizo una denuncia y eso, ¿no? Consideran anónimo, pero bueno. O te podrán también hacer, en el caso de la publicidad, te podrán hacer visitas, digamos, electrónicas, podrán revisar toda tu publicidad electrónica, redes sociales, etcétera, para ver si estás cumpliendo con la normatividad de publicidad. De hecho, les platico que vamos a dar un seminario también acerca del reglamento de publicidad, porque es un tema que se ha puesto como en boga recientemente. Bueno, este artículo, híjole, este artículo para mí y en opinión de varios abogados, es violatorio del 16 constitucional. Los verificadores en el ejercicio de su función tendrán libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio, etcétera, no importando si está el propietario, el responsable legal, el responsable sanitario encargado u ocupante. Puede estar la señora del aseo y deberá de estará obligado a permitir acceso y dar facilidades e informes a los verificadores. O sea, no importa que no estés tú, no importa que no esté el responsable sanitario, ellos pueden entrar a tu servicio de atención médica y revisarte, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes eso? El artículo 16 constitucional dice claramente, imagínense si a los delincuentes no pueden llegar los judiciales o los militares y entrar sin previa orden de un juez, ¿verdad? Aquí la autoridad puede entrar no importando quién esté, pero si hay cualquiera que les abra, vámonos, tienen que entrar. Y si no, serás objeto de multas muy tremendas.
¿Cuáles son las medidas que puede imponer la autoridad sanitaria si es que piensa que hay algo que está mal? Aquí vienen todas. Por favor, apague el micrófono a la persona que lo tiene. Ajá. Podrá hacer aislamiento, cuarentena, vacunación de personas y animales, destrucción de insectos, fauna, suspensión de trabajos o servicios, podrá asegurar, destruir productos, objetos o sustancias, desocupar casas, edificios, prohibición de actos de uso y las demás, y esta sí como que no aplica porque en la ley no debe de haber algo abierto a especulación, y las demás que determine la autoridad eh, competente. Uh-huh. A ver, una preguntita por acá. Ah, que tiene cerrado con llave de, muy bien. ¿Qué sanciones administrativas podrás ser acreedor si fallas en esto? Pues en una multa, una clausura temporal o definitiva, parcial o total, y hasta en un arresto por de 36 horas, ¿no? Esto del arresto es muy raro, realmente yo no lo he visto en la práctica porque se requiere todo un procedimiento para que, y luego tendría que ir la autoridad sanitaria, porque la autoridad sanitaria no es una autoridad que te pueda arrestar, que quede clarísimo, solamente los policías o el Ministerio Público, ¿verdad? Tendrá que hacer todo un procedimiento ahí la Secretaría de Salud, mandar el documento al Ministerio Público para que se moleste el Ministerio Público. Si de por sí en cosas bien graves no hacen nada, imagínense, van a ir por ti para encerrarte en el Torito 36 horas, ¿no? Entonces está un poquito como medio raro y como que no aplica, ¿no? Pero la multa sí aplica y aplica muy feo porque aunque en la Constitución hay por ahí un artículo, no me acuerdo si el 32 o el 33, que habla del principio de proporcionalidad y dice que la autoridad no te podrá imponer una multa que seas incapaz de pagar, pues se la dan, pero de gozo y de gusto poniendo multas. He visto multas de 1 millón, de 1.500.000 pesos y cosas de este estilo, porque te van sumando cada cosita que te falló, etcétera, y te ponen una multota, ¿no? Y estas multas, como les digo, pues son inconstitucionales, y hay medios de combatirlas. Vamos a platicar ahorita un poquito de eso y va a ser objeto de la siguiente plática, del siguiente seminario. Te podrán clausurar temporal o definitivamente o solo una parte de tu consultorio. Uh-huh. También hay recursos para defenderte de este tipo de cosas, como el amparo, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Se procederá a clausura definitiva cuando se lleve a cabo un procedimiento proscrito por la ley. Pues, ¿qué será? Hacer una cesárea en el consultorio, o una trepanotomía, o alguna cosa realmente proscrita por la ley. Uh-huh. Fíjense en este párrafo 1 de este artículo, y es muy importante para aquellos que hacen medicina regenerativa, células madre. Se procederá a clausura temporal, definitiva, parcial, cuando el establecimiento carezca de la correspondiente licencia sanitaria. Quiero que quede claro que dice licencia sanitaria y ya revisamos el artículo 315 de la Ley General de Salud, donde dice solamente cuáles son las actividades que requieren licencia sanitaria. Uh-huh. Todas las demás solamente requieren aviso de funcionamiento, vuelvo a insistir. Pero si tú haces una de estas actividades, como el manejo de células madre, y requieres licencia sanitaria y no la tienes, podrás ser sujeto a clausura. Uh-huh. Muy importante que tramiten aquellos que se dedican a este tipo de terapéuticas su licencia sanitaria. Uh-huh. También dice aquí, cuando el peligro para la salud de las personas se origine por una violación reiterada del reglamento, cuando después de la reapertura haya otra vez, se sigan realizando cosas peligrosas, etcétera. Claro, a nivel de un juicio la autoridad tendrá que demostrar que lo que se hacía era peligroso, ¿verdad? Cuando obviamente
se vendan o suministren estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Mucho cuidado con aquellos que andan dando derivados de la marihuana, etcétera. Acuérdense que hay por ahí un artículo de la Ley General de Salud en donde dice todas las sustancias que son prohibidas, todas las sustancias que se consideran, pues drogas y estupefacientes, todo esto, no se pueden utilizar, todavía no hay una ley. Acuérdense que el COVID nos partió con el tema, la Suprema Corte había ya ordenado al Poder Legislativo que sacara hasta máximo el 31 de abril una ley del uso de la marihuana por esos amparos que se han ganado. Ajá. Y bueno, pues llegó el COVID y rompió el tiempo y no se ha sacado todavía una ley al respecto. Entonces, mientras no haya una ley, pues no vamos a poder conocer los lineamientos que tienen que ver con el uso de la marihuana. Aquellos que estén vendiendo derivados de la marihuana en su consultorio están incumpliendo este artículo de la ley y podrán ser sujetos, del reglamento dice aquí, y podrán ser sujetos a clausura. Ajá. Bueno, aquí les decía lo de la sanción esta penal, de arresto hasta por 36 horas, se tiene que hacer todo un procedimiento y luego ir al Ministerio Público y todo esto, ¿no? Es muy importante platicar sobre a qué tienen ustedes derecho si se quieren defender contra todas estas cosas de las que hemos estado platicando. Ajá. Si les pusieron una multa, si les clausuraron, si requieren un trámite como la licencia sanitaria, etcétera, ¿no? Bueno, si les pusieron una multa, normalmente lo que se hace, y quiero platicarles el proceso en general, porque la gente se confunde mucho y piensa que ya no va a pasar nada. La autoridad sanitaria te visita, se levanta un acta de verificación, tendrás 5 días hábiles para que tú puedas suplementar todo lo que consideres adecuado para que te faltó durante la visita, comentar, enseñar o lo que sea. Es muy importante esos 5 días hábiles y entregar un buen documento donde venga que estás solventando todo lo que se puso en el acta. Además, en el acta tú tienes derecho a escribir, por cierto. Bueno, después pasan esos 5 días hábiles y ya sea que después te hagan otro requerimiento donde te den más días hábiles para suplementar, en el mejor de los casos, o que ya pasen meses, y ¡pum! Te llega la multa. Y tú ya descansaste, ya dices, no pasó nada, no va a pasar nada y todo esto, pero bueno, la autoridad y el jurídico de la COFEPRIS tiene sus tiempos y todo, ¡pum! De repente te cae la multa, ¿no? Tendrás 30 días hábiles para interponer el juicio de nulidad en el Tribunal Superior de Justicia Administrativa, que se lleva a cabo precisamente para buscar la nulidad de esa multa, ¿verdad? De todo esto va a hablar la maestra Marta en el siguiente seminario. O vamos a suponer que te clausuran, pues podrás inmediatamente solicitar un amparo, ¿verdad? Con una suspensión provisional. Por ejemplo, ¿qué es lo que se solicita luego ahí al juez? Pues una suspensión provisional del acto reclamado. ¿Cuál es el acto reclamado? Pues la clausura. Entonces, puedes utilizar el amparo o el propio juicio de nulidad. Todo lo vamos a platicar con la licenciada Marta en el próximo seminario, pero son los recursos que tienes. Tienes más, tienes una queja también, una posibilidad de hacer una queja ante el órgano interno de control de la institución, ¿verdad? Si es que consideras que hubo faltas administrativas del personal que llegó a visitarte, o lo que es peor, si tú consideras que hubo un abuso de autoridad, algo que constituya un delito, tendrás la opción de la denuncia penal en el área de servidores públicos del Ministerio Público, ¿verdad? También. Entonces, todo esto puedes hacer para defender tus derechos. Y quiero decirles, por favor,
que no lo tomen a la ligera. Lo primero que siempre les digo es, traten de cumplir al 100% con la normatividad. Y si son acreedores ahí, a que les llegue una visita y les deja una acta de verificación, no lo tomen a la ligera, estrésense, por favor, busquen ayuda y cumplimenten esa acta de verificación en esos 5 días hábiles que tienen para hacerlo, ¿verdad? Para que dejemos sin efecto todos esos comentarios que puso la autoridad sanitaria en esa acta de verificación. Y como les va a platicar después la licenciada Marta, existe hasta la posibilidad de tomar en cuenta el tiempo que se tarda la autoridad para dictarles o no una multa y solicitar una negativa ficta, una afirmativa, etcétera, para que ya no vaya a llegar la multa, pudiera ser una posibilidad. O, y bueno, por ahí tenemos un caso reciente donde todavía le dieron un chance, una segunda ocasión para responder y complementar lo que se le encontró. Y es súper importante que se conteste en forma adecuada. ¿Por qué? Porque lo que viene después de todo esto, en 30 días, en 2 meses, en 4, es una multa. Y deben estar, pues, primero ya tuvieron varios momentos para defenderse. Y bueno, si ya llega la multa, tendrán la posibilidad del juicio de nulidad para defenderse. Eh, o el amparo en su caso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahorita vamos a abrir a preguntas. Aquí les dejo la foto del seminario posterior, que es el seminario de estrategias legales contra multas y clausuras, por la maestra en Derecho Marta Solís, el 7 de octubre. Lo vamos a dar y se va, pues, se va a clavar más en este aspecto. Y bueno, tenemos también, por ejemplo, un taller sobre legalidad para el consultorio, que ya es mucho más práctico y es para que aprendas a llenar los documentos del aviso de funcionamiento, el tema de la licencia sanitaria y todo esto. También puedes, en el caso que se requiera, solicitar los servicios ahí del Copalmech para que te ayude tanto en la tramitación de avisos, de licencias, o para la defensa contra multas, clausuras, o cuando venga una visita para saber rápidamente reaccionar y poder hacer un buen documento para suplementar lo que observaron durante la visita de verificación. Bueno, y aquí les voy a poner en el chat el Face del Copalmech para aquellos que quieran seguir nuestras pláticas, ¿verdad? Y bueno, procedo a la contestación de preguntas y respuestas. Déjenme revisar un poquito qué dice por acá. Ajá. La licencia sanitaria para la aplicación, a ver, déjenme subir un poquito más arriba. Ok. La apiterapia se puede equiparar a la acupuntura. La apiterapia, pues como cualquier terapéutica, deberá estar sustentada con un documento emitido por autoridad educativa competente y, en su caso, pues cumplir con toda la normatividad que nos estamos hablando en la plática del día de hoy. Cuando es una multa, podremos contratar un abogado o no. Claro, cuando es una multa, es sumamente importante que tengas un abogado con buen conocimiento en derecho administrativo, como platicaba al principio, para que se establezca lo que llamamos el juicio de nulidad, que va a intentar el juicio nulificar precisamente la multa. Ajá. Sumamente importante. Ajá. Muchas gracias. ¿En qué documento podemos revisar las medidas del consultorio, así como el mobiliario? El documento es la norma oficial para la atención de pacientes ambulatorios. Con que metas esto que acabo de decir en el Google, te va a aparecer el PDF de la norma oficial
para la atención de pacientes ambulatorios. Y también léete, por favor, la del expediente clínico. Las técnicas como mesoterapia son invasivas, requiere solo aviso de funcionamiento, solamente aviso de funcionamiento. El artículo 315 es muy claro, no porque sea invasivo requiere licencia, requiere solamente aviso de funcionamiento. Ajá. Con respecto a los rayos dentales, ¿qué normativa hay? Claro, el tema de radiología hay otras normas, porque se tienen que tener ciertos temas ahí con poner plomo alrededor de donde se utilizan los rayos X y hay otra normatividad para todos los que utilizan rayos X también. Pero con respecto y creo que ahora ya se requiere también de licencia sanitaria para el tema de rayos X. Sí, claro, tenemos personal. Precisamente una de las grandes misiones del Copalmech, y por eso ahí les puse los datos, y con todo gusto tenemos pues un equipo de abogados para atender, y es parte de nuestra misión, ¿no? O sea, atender y ayudar y defender al gremio en todos estos temas de visitas sanitarias. Tenemos realmente pues ya experiencia de varios años y experiencia en carne propia de esto. Entonces, acércate con nosotros y te ayudamos ahí en el tema de la visita que se te realizó en abril, ¿verdad? Es importante que tengas a la mano la copia del acta que se te levantó para que podamos tener una idea más clara de lo que viene con respecto a esa visita, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Si gustan ya abrir su micrófono, si quieren hacerme alguna pregunta de viva voz o en el chat, sí debe de haber información, Paulina, de los rayos X en la página de la COFEPRIS, pero búscate el reglamento o la norma oficial de manejo de rayos X. Por ahí hay una norma oficial en el internet que te va a ayudar un poquito. A ver, ¿quién va a hablar? Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por la información que nos está aportando. Ya tuve experiencias desagradables con COEPRIS, ya me pusieron un letrero de sancionado en plena sala de espera con los pacientes ahí. Fue muy vergonzoso porque no tenía un lavabo adentro del consultorio y yo no lo sabía. Sí. Ya tenía 10 años de haber montado el consultorio y nadie me dijo, y pues bueno. La pregunta es, ¿dónde solicito la licencia para la aplicación de las células madre? La licencia, hay varias licencias sanitarias. En la página de la COFEPRIS vienen las diferentes trámites. En ese caso aplica lo que llamamos licencia sanitaria de medicina regenerativa. Y tienes que tener viene especificado algunos artículos de la ley. Uno de los que considero más importantes y limitantes es que tienes que tener un área de laboratorio. No especifica claramente qué es lo que debes de tener, pero bueno, tendríamos que pensar que por lógica, ¿para qué utilizarías un laboratorio para el tema de células madres? Probablemente para ver la viabilidad de las mismas o alguna cuestión así. Para extracción. Un microscopio, etcétera, ¿no? Es alguna de las cosas que viene. Entonces, pues es un trámite que se hace precisamente en las oficinas de la COFEPRIS y se entrega pues la documentación que se requiere para el trámite. Si gusta, doctora, la podemos ahí asesorar en el Copalmech con todo gusto, para que saque su licencia y esté protegida. Gracias. Aunque las células madre me las mandan y yo no extraigo sangre del paciente aunque nada más las ponga. No importa. No importa. Ok, enterado. No importa. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? El permiso para colocar una farmacia, pregunta. El Copalmech te certifica con consejos médicos. Bueno, en el Copalmech tenemos acceso a algunos documentos legales de algunas terapias. Si gustas acercarte con nosotros para
para platicarte, te podemos ayudar, Brenda. Y en el caso de que dice aquí Giovanni, ¿dónde podemos tener el permiso para colocar una farmacia? Bueno, las farmacias hay muchos tipos en la normatividad, ¿eh? Hay farmacias simples que solamente requieren aviso de funcionamiento y otras farmacias en donde se requiere licencia sanitaria, depende de lo que venden y a lo que se dedican. Entonces, habría que ver el caso específico. Por ejemplo, las que manejan controlados me parece que requieren licencia, o las que tienen droguería también requieren licencia, pero la mayoría de las farmacias solamente aviso de funcionamiento. Ajá, ok. Sí, doctor. Adelante, Gracias. Lucía. Doctor, gracias, doctor. Qué interesante toda esta conversación. Y bueno, tengo una pregunta. Si la apiterapia no está reconocida por ninguna autoridad educativa, ¿la puede ejercer? No. ¿Así en un consultorio? La respuesta es no. La respuesta es que hagamos un programa de apiterapia. Okay. Digo, yo nunca la he puesto en la escuela. Tengo una escuela ya de hace 18 años. Okay. La verdad es que nunca he tramitado un documento de apiterapia, pero sería interesante intentarlo con alguna autoridad educativa, y una vez obteniendo el documento de la autoridad educativa, pues ya podrías cumplir con el artículo 18 y el 79 de la ley y no tendrías ningún problema. Ok. Gracias, ¿Vale? doctor. Sí, de Gracias. nada. Doctor, buenas tardes. Adelante. Una pregunta. Me llamo Javier. Javier. Sí. En el caso de la mesoterapia, Sí. obviamente se infiltran productos al cuerpo. Estos productos tengo entendido que no están regulados por la COFEPRIS. O a lo mejor estoy equivocado. Algunos sí, algunos no. Cualquier producto tiene que seguir un procedimiento para obtener el registro sanitario. Ajá. Hay algunas fabricantes que sí que ya han logrado obtener el registro sanitario. Sé perfectamente, soy del conocimiento que, pues, no te sé decir un número, pero tal vez un 80% del producto entra de contrabando, porque precisamente han intentado obtener el registro y es tan complicado todos los trámites ahí en la COFEPRIS, se tardan meses en contestarte y todo esto, que pues terminan diciendo, no, pues mejor lo paso por la frontera y lo vendo, ¿no? En ese caso vamos a separar las dos cosas. Una cosa es la actividad como tal, aunque sea invasiva, no requiere licencia sanitaria, solamente aviso de funcionamiento, y requerirías tener pues un curso, un título, un diploma o algo que sustente que tú sabes manejar la mesoterapia. Eso es en cuanto al servicio como tal. En cuanto al producto, si lo llegan a revisar y ven que no tiene registro sanitario, sí podrían hacerte una sanción o inclusive una inmovilización del producto. ¿Qué es lo que hacen? Pues inmovilizarlo, llevarse una muestra para ver de qué se trata y bueno, puede venir una sanción, una multa o alguna cuestión por tener un producto que no tiene registro sanitario. Espero haber contestado. Ok, entonces quiere decir que obviamente cuando yo obtenga estos productos tengo que pedirle a la empresa o al proveedor que me dé una copia que está certificado, bueno, no certificado, que está aceptado por la COFEPRIS. En el mejor de los casos sí, pero como te digo, a veces es muy complicado. Y de hecho, no necesitas ni siquiera la carta, porque todo producto, inclusive revisa tú hasta una jeringa o una ampolleta de lo que sea, tiene, aunque sean letras mínimas, reg, SSA y un número. Eso, porque, porque en la norma del etiquetado te obliga a que tengan el registro sanitario. Entonces, a fuerza, el producto debe de tenerlo. Revisa revista, por ejemplo, un botecito de pisacaína, ¿no? De gilocaína. Ahí vienen letras chiquitas, reg, SSA y un número tal. Quiere decir que ahí está el registro sanitario del producto. Ajá. Ok, le agradezco muchísimo. Sí, de nada. ¿Alguien más por ahí? Sí, yo, doctor, buenas tardes. Para montar un consultorio de par biomagnético, ¿qué requisitos se necesitan? Aviso de funcionamiento y un documento de autoridad educativa que tengas
donde hayas estudiado par biomagnético. Ok. Y desde luego, como estuve diciendo, cumplir con la normatividad del consultorio. Ok. Ajá. Muy Entonces, bien, doctor. básicamente. Doctor, una pregunta. Muchas gracias. Sí. Para colocar, para tener una farmacia en dado caso, se necesita que haya específicamente, yo soy enfermero, pero necesitamos tener específicamente un farmacéutico o puedo yo mismo hacer un curso de farmacología, aunque sea muy pequeño, y puedo ponerlo farmacia, o eso sería malo. No, de hecho ahorita te platico algo. En el reglamento de insumos vienen todos los establecimientos y quién puede ser responsable sanitario de los diferentes tipos de farmacia. No me acuerdo ahorita de la farmacia convencional, si tiene que ser a fuerza QFB o médico o algún otro, algún licenciado en enfermería, algo así, no me acuerdo muy bien, habría que revisar, pero la persona que dispensa, hoy en día existe una certificación del conocer. Si gustas acercarte, nosotros la tenemos, hay una certificación para los que expenden, el personal que está encargado como tal de la farmacia, todo lo que debe de saber, y es una certificación que se hace y te dan un documento de la CEP y el conocer, donde estás acreditado para poder manejar la farmacia. Ajá. Perdón, Eh, maestro, ajá, ¿ese curso lo tienen ustedes ahí en la escuela? así es. Ok, gracias. ¿Ese curso cuánto cuesta o cuándo inicia? Es una certificación. Es diferente porque las certificaciones del conocer no se obliga a tener un curso previo para hacer la evaluación. Una certificación del conocer se hace primero una evaluación y si la pasas, pues adelante. Por ejemplo, tú que eres enfermero, existe una certificación de enfermería. Tú puedes revisarla y decirme, yo ya me sé todo esto, voy directo al examen y órale, se te hace el examen y sacas tu certificación de enfermería, ¿no? Entonces, de entrada tengo que decir eso porque es lo que dice la normatividad en el conocer. Pero si por alguna razón no tienes el conocimiento suficiente, pues puedes tener un curso de capacitación de farmacia. Ahorita no tengo en la mente ni la duración ni el costo, pero si nos gustas preguntar, con todo gusto, ahí tienes los datos del Copalmech adelante o de la escuela, si eres alumno de la escuela, nos puedes preguntar con todo gusto. Déjenme revisar 2 o 3 preguntitas que hay aquí. En el caso de la homotoxicología, para ser aplicados por mesoterapia son invasivos. Solamente aviso, sí, claro. Lo mismo, ya es aviso de funcionamiento. Y obviamente tener un documento educativo de homotoxicología o de mesoterapia. ¿Qué tipo de tienda o farmacia pueden vender homeopatía y nutrientes en una tienda naturista? No aplica la tienda naturista, esto ya es farmacia, es nivel de farmacia, con venta de homeopáticos y todo esto, eso es otro rubro. Hay varios trámites de farmacia diferentes en la COFEPRIS y para vender homeopáticos es una muy específico. Pero COFEPRIS sanciona por tener medicamentos en el medicamento, perdón, no tener medicamentos en consultorio, COFEPRIS sanciona. No entendí mucho la pregunta. Uno como terapeuta, como clínico, puede tener sus medicamentos de uso. O sea, lo que tú vas a usar en el paciente. Es muy diferente hablar de eso que hablar de venta. O sea, cuando hablamos de venta, sí tienes que tener un establecimiento específico de venta. Cuando hablamos del producto que tú vas a utilizar para la atención de tu paciente, pues ni modo que no tengas jeringas, etcétera, etcétera. O sea, eso sí, lo tienes para tu uso clínico, ¿no? Ajá, no sé si a eso se refería a la pregunta. COFEPRIS, COFEPRIS da el curso de farmacia. Soy quiropráctica, ¿qué necesito? ¿El mobiliario es el mismo que en un consultorio? Híjole, Brenda, no hay ahorita norma oficial específica o en la norma oficial de la atención de paciente ambulatorio no viene el consultorio específico de quiropráctica. Normalmente nos tenemos que ahorita ceñir al de medicina general. Entonces sí deberías de tener. Pero pues es parte de la chamba que tenemos y parte de la invitación que tienen todos ustedes a formar parte ahí del Copalmech como miembros y todo, para que vayamos haciendo números y todo y exijamos en su momento pues que nos amplíen esa norma oficial
pues para los diferentes tipos de consultorios, ¿no? Yo creo que en tu caso, pues tampoco viene mucho al caso tener otra de esas mesas chiquitas de exploración, todas duras, metálicas, con piernera y todo eso, ¿no? Pero pues no tenemos ahorita otra opción más que eso. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. A ver, ¿quién fue? Lucía. Oh, sí. Buenas tardes. Sí, yo pensó tu Está compañera. hablando. A ver, Lucía y luego LGVIB. A ver. Ok, gracias. A ver, Lucía. Sí, gracias, doctor. Mi pregunta es, doctor, otra vez relacionado con la apiterapia. Lo que pasa que yo ya estudié apiterapia, entonces yo ya tengo diploma de la Sociedad Mexicana de Apiterapia. Ahí estuve en un diplomado en 2 ocasiones, ya llevo 2 diplomados. Otro lo tomé en SAPIN y otro diplomado lo tomé en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Entonces, sí, ya he tomado varios diplomados y vaya, tengo mis diplomas, pero no están registrados en CEP. Es probable que el de la Autónoma de Tlaxcala sí tenga registro, no sé si tiene número de registro que se registró ahí dentro de la Autónoma. Mira, si gustas, mándamelos por adelante y por atrás para poderlos evaluar. Si están registrados con la autoridad educativa y permiten. Te voy a poner mi correo aquí en el Sí, doctor, gracias. chat. Si gustas mandármelos para poderlos checar. Gracias. Porque a veces, pues una institución pública o privada puede hacer el registro con la autoridad educativa competente, ¿no? Y cumplir con los requerimientos. Ajá. Sí, gracias. ¿Sale? Sí, gracias. Muy bien, ahora sí, la compañera que iba a hacer una pregunta. Sí, aquí estoy, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy médico general y tengo un diplomado en seroterapia. Entonces, el consultorio lo tendría que poner como médico general con todos los detalles que explicó, o más enfocado nada más a lo que va a ser el área de sueroterapia. No, en tu caso yo creo que con medicina general, con tu aviso de funcionamiento de medicina general es más que suficiente. Los médicos podemos poner sueros, etcétera. Entonces yo creo que con el aviso nada más de médico general es más que suficiente. Ok, muchas gracias. Miren, les voy a contestar algo que me contestó una vez la Secretaría de Salud por el IFAI. Yo les preguntaba, ¿quién puede inyectar? Y me contestó la autoridad, pues todo aquel que en su programa de estudios le hayan enseñado a inyectar. Porque había la duda es que había un maestro mío que decía, es que nada más los enfermeros y los médicos. Le dije, bueno, vamos a resolver, vamos a preguntarle a la Secretaría de Salud. Y creo que la respuesta fue muy congruente, ¿no? ¿Qué debes de hacer? Pues todo aquello que sepas hacer de acuerdo a lo que estudiaste, ¿no? El aval institucional tiene que registrar ante la SEP la certificación, diploma o especialización. Sí, claro, todas están registradas en la SEP. Hay algunas autónomas que en sus estatutos constitutivos, en su decreto de constitución, tienen derecho a dar registros directamente. Son como 8 autónomas por ahí, que no necesitarían pasar por la SEP. Para consultas a domicilio. Ay, esa pregunta, Juan, siempre me agarran ahí en curva. No hay nada en la normatividad de las consultas a domicilio, porque como no hay un lugar específico de consulta, pues no tienes que registrarlo ni nada. Obviamente tendrías que cumplir con tener tú la documentación tuya, ¿verdad? De que registrada con autoridad educativa de que haces acupuntura, ¿verdad? Básicamente. Los médicos podemos inyectar, por supuesto. Aunque luego no sabemos como las enfermeras, pero claro que podemos. Otra pregunta. Adelante. En base a lo que comentó ahorita, si decidiera no poner el consultorio, ¿pudiera yo entonces sí aplicar los fueros a domicilio? Es lo mismo, pues si tienes tu título y cédula de médico, es lo mismo. Ajá. Okay, Nada más que en teoría,
Eso sí, pues tiene que manejar todo el aspecto de limpieza, calidad, etcétera, todo el instrumental necesario y todo eso, y si ¿verdad? por ejemplo Por lógica. y si por ejemplo yo tengo el título de enfermería, pero no tengo cédula, no pude hacer el servicio social, tuve un problema y ahorita estoy bien tratando de ver si puedo hacer el servicio. A mí en ocasiones yo he inyectado y todo eso, no hay problema, pero ¿qué pasaría si yo pusiera un suero? Pues de entrada, ahorita, si no tienes un documento, Tengo no el título. podrías, en teoría, pero pues hazte una certificación del conocer de enfermería. ¿En dónde Y está eso? ¿Cómo se hace eso? Perdón. pues también es una certificación, hay un estándar del conocer de enfermería. No me acuerdo ahorita el número, pero con todo gusto ahí escríbeme o escríbenos ahí al Copalmech y te informamos. ¿Y Nosotros Copamech tenemos, puedo acreditar mi cédula? O sea, con un examen y ya. no es acreditar tu celular, es hacer un examen de certificación, porque hay un estándar del conocer de enfermería. Lo No otro, pues lo sabes. tienes que, si lo quieres terminar, lo puedes terminar. Por ahí en la escuela también tenemos un tema para titulación en enfermería. Sería cosa de que Bueno, nos preguntaras. buenas tardes a todos. Buenas Dice, tardes a todos. Una pregunta, yo soy quirofísico, y también cuentan con la certificación de ustedes, es que yo soy egresado de Instituto Boder. nosotros tenemos en la escuela un diplomado de quiropráctica, registrado en autoridad educativa competente. Es quiropráctica, no quirofísica. Ese pudiera O sea, servirte. Ajá. ok, perfecto. Yo por eso la tomé, por darle más sustento pues a lo que uno hace, porque cuando uno terminó ahí, pues me dieron el certificado, ¿no? Y pues no tiene validez oficial. Entonces, el documento que me dieron como habilitador físico funcional, ese tiene validez oficial. Entonces, Sí, ese es el yo, del CECAT. Ujú. así es. Entonces, yo decidí tomar el diplomado de quiropráctica para darle un sustento, pues darle más peso, ¿no? A lo que uno hace y qué requerimientos uno ocupa pues, para mi consultorio. Nosotros tenemos esa opción, con todo gusto, Joel, acércate ahí a nosotros y lo platicamos. Ok. Quiero contestar ahí, dice, en el caso del enfermero puede aplicar ozono. Si el enfermero además hizo un estudio registrado con autoridad educativa competente de ozonoterapia, claro que puede aplicar ozonoterapia. Es decir, la ley está muy clara, es lo que traté de explicarles el día de hoy, ¿verdad? Eh, si tienes el documento avalado por autoridad educativa competente, puedes hacer lo que aprendiste a hacer. ¿Qué es el conocer? El conocer es una área independiente o sea, dependiente más bien, es una institución dependiente de la Secretaría de Educación, que se enfoca en las certificaciones de competencias laborales. ¿Qué es una competencia laboral? Pues podemos decir algo como técnico, ¿no? A lo mejor no es el mismo término hoy en día adecuado, ¿no? Oficio, técnico, auxiliar, es decir, es la institución dentro de la Secretaría de Educación Pública que se dedica a la certificación de competencias laborales. Hay algunas que tienen que ver con la salud, como la que le dije ahorita al compañero enfermero, que pudiera ser él una certificación de enfermería. Para vender aceites esenciales en un consultorio de mesoterapia se requiere autorización, por supuesto. No puedes vender nada sin que hayas dado el aviso de funcionamiento del tipo el tipo de establecimiento de venta de productos. Ajá. Doctor, me avala el diplomado de medicina estética y antienvejecimiento para aplicar toxina botulínica, mesoterapia. Híjole, Angélica, tocaste un tema. Hasta el sexenio pasado ya venían muchas reformas e intentos de normas oficiales. Hay hay una línea muy delgada entre el médico, entre el cirujano plástico, el médico estético, la cosmeatra, que no está perfectamente definido en nuestra normatividad. Y que bueno, el sexenio pasado que había una super persecución de todo el gremio y todo esto, pues hubo muchos intentos ya de
leyes y cuestiones que iban a causar aquí una serie de problemáticas. Por ejemplo, el PRP lo pretendían dejar solamente para los hematólogos y cosas así, ¿no? Cuando el PRP es una maravilla, bien usado, ¿verdad? Entonces, la respuesta es si tu programa educativo, si tu programa que tú estudiaste está registrado con autoridad educativa competente y contempla toxina botulínica, pues la ley, como dice la ley, pues podrías ejercerla. ¿Se puede hacer infiltraciones intravenosas de ozono? No, por ninguna razón. Aunque yo sé que lo enseñan, está totalmente proscrito en toda la literatura moderna de la ozonoterapia, meter ozono por la vena. La respuesta es absolutamente no. Si soy médico y también doy homeopatía, tengo un diploma de homeopatía para graduados en medicina ya hace muchos años, requiero registro de homeópata. No, no necesariamente, si ya te diste de aviso de funcionamiento como médico, yo creo que es suficiente y tener tu diploma, si tu diploma está bien con autoridad educativa competente, no le veo problema. ¿Un diplomado de mesoterapia con aval de la universidad es reconocido por la COFEPRIS? Claro que sí. Una universidad autónoma como las que les dije, o una universidad que haya registrado ese programa en la SEP. Ajá. Mi diploma de homeopatía no tiene registro en la SEP, solo de la escuela, aunque sí tengo título de médico. Bueno, digamos que como médico puedes recetar diversas, pues prácticamente todo. Sin embargo, si en la licenciatura no estudiaste homeopatía y la ejerces, según lo que dice la ley, el artículo 18, sí tendrías que tener un documento avalado por autoridad educativa competente. Teniendo aviso de funcionamiento, ¿se puede trabajar sin anuncio o a la fuerza se tiene que anunciar? Si tú te refieres al rótulo, el rótulo no tiene que estar precisamente afuera de, sino por lo menos en la sala de espera. Ajá. Soy cosmiatra y quiero Carbox y me estoy estudiando sanoterapia. Si tus programas de estudios vienen que te enseñaron carboxiterapia y meso y todo eso, y ese programa, repito, está avalado por autoridad educativa competente, la puedes ejercer, Fernando. Ajá. O Fernanda, no sé qué es, Fer Chavero. Bueno, ¿alguna otra pregunta por ahí? Entonces, como ven, es muy congruente, por eso es importante para mí el artículo 18 del reglamento y el 79 de la ley, para que se entienda, porque yo sé que hay muchísimas escuelas que ofertan de todo y no dan documentos de legalidad, y sé también que inclusive hay mucha gente en el gremio que pues no se van a decir nombres, pero que ofrecen documentos apócrifos. Nos hemos encontrado hasta documentos que dicen que son del conocer y a todas luces no es uno de los documentos del conocer. Y ya están falsificado firmas y muchas cosas. Hay que tener mucho cuidado con todo eso. Acá en mi ciudad hay una doctora que vende la idea de que la ozonoterapia quita la hipertensión. Pues no está tan mal vendida, Joel. Hay muchos artículos científicos que dicen que la ozonoterapia puede bajar la presión arterial a través de la vasodilatación que produce por aumento del óxido nítrico a nivel endotelial. Y en la práctica clínica hemos visto muchos pacientes que van mejorando sus niveles de presión arterial y pueden ir disminuyendo la dosis de antihipertensivos. Ajá. En ese caso, yo lo que recomiendo principalmente es la autohemoterapia mayor. En Boder ofrecen documentos legales y egresándose de uno cuenta de ello, que ello no es cierto. Pues sí, desgraciadamente, no sé la escuela, pero hay escuelas que ofrecen y no tienen los documentos legales. Por eso es que en parte, pues establecimos el Copalmech para poderles ayudar al gremio a ubicar pues qué documentos son legales y cuáles no, además de los trámites de la COFEPRIS y todo eso. Los documentos de la COFEPRIS también están, del CONOCER, también están avalados por la SEP. Es que el CONOCER es parte de la SEP, Lucía. Es que no puedes entender al CONOCER si es un organismo de la SEP. Ajá, esa es la respuesta. Ajá.
tiene tanto el sello de la SEP como el del Conocer, un certificado del Conocer. Ajá. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, pues si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su presencia conmigo el día de hoy. Y bueno, pues espero que sigan asistiendo a los seminarios gratuitos sobre legalidad que vamos a ir dando. Son importantes para nuestro conocimiento legal dentro del gremio, que participen en las actividades del Copalmech, etcétera. Y bueno, pues están invitados a estar con nosotros. Y muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien todos, que pasen un buen fin de semana.